Bienvenido a tu casa. Iglesia Online. Déjame decirte por qué estás aquí. Estás aquí para extender el reino de Dios. Estás aquí para ser de bendición. Estás aquí para ser la luz y la sal del mundo. Prepárate, ya comenzamos. Bendito día que hizo el Señor, bendito viernes para gozarnos de su palabra. Hoy les voy a pedir disculpas, la garganta no me acompaña esta noche, así que si por algún motivo tengo que toser, parar un minuto, de antemano les pido disculpas. Qué lindas son las fechas que vienen, ¿no? Lindas para muchos, quizás un poco nostálgicas para otros, como para mí. Y yo estos días me estuve preguntando, más allá de lo que es casi obvio, ¿de dónde venía la palabra Navidad? Bueno, la palabra Navidad viene del latín nativitas, que significa nacimiento. Está ahí todo bien, es el nacimiento de Cristo, obvio. Pero la otra pregunta que uno creo que recurrentemente se hace es, ¿cuándo nació Jesús? Y la realidad es que no lo sabemos. No hay registro, no hay un acta de nacimiento, no hay una fecha exacta. Y no sé si sabían, pero el 25 de diciembre empezó a usarse muchos siglos después, cuando la iglesia ya estaba establecida y necesitaba una fecha concreta para celebrar públicamente el nacimiento. Y bueno, ¿por qué esta fecha? Porque en el mundo romano, que era el que dominaba en aquella época, o en el Imperio Romano, hacia fines de lo que conocemos hoy, diciembre, ya existían celebraciones públicas que estaban instaladas en el calendario civil, ¿no? Y esa fecha era el Sol Invictus, que bueno, representaba una de las deidades que los romanos tenían. Entonces, cuando la iglesia comienza a organizarse de forma más visible, elige una fecha que ya forme parte de la vida social de la época para señalar el nacimiento de Jesús, ¿no? Podemos leer la Biblia de Génesis y Apocalipsis y no nos da una fecha. No hay tampoco un registro histórico preciso. Entonces, esa fecha no fue revelada por Dios y fue más una decisión histórica de la iglesia para ordenar la celebración, ¿no? Ya con el paso de los siglos se le fueron sumando cosas. El arbolito, por ejemplo, se popularizó en Europa, después se expandió a otros lugares. La figura de Santa o de Papá Noel ya es una mezcla de tradiciones entre San Nicolás, relatos populares y ya más adelante una imagen más moderna que fue fuertemente difundida ya por comercio, por publicidad, especialmente fue la Coca-Cola, ¿no? Que lo creó. Y bueno, y los regalos que en cierta forma se dan por lo que hicieron obviamente los Reyes Magos, ¿no? Entonces, que obviamente que llevaron oro, incienso y mirra, ¿no? Claro que hoy ya no nos traen oro, ni incienso, ni mirra, ¿no? Hoy ya los chicos nos piden un PlayStation, o las mujeres piden perfume, o bicicletas, ¿no? Y no falta, ¿no? El toro o la tora que regala media, ¿no? Siempre, no lo tomen a mal, siempre hay la tía topona o tacaña que regala media, ¿no? Y encima de sinvergüenza te dice, me contaron que te portaste bien este año y por eso te traje un regalito, ¿no? Ay, dan ganas de decirle, ¿sabe qué, tía? Métase las medias en su propio pie. Pero esa es la Navidad que todos conocemos y celebramos, ¿no? La familiar, la tradición, la cultura, la historia. Y yo siempre, inevitablemente, siempre que llegan estas fechas, pienso mucho en las Navidades de mi niñez y creo que como otros muchos lo hacen, ¿no? Algunos con nostalgia, otros muchos quizás con dolor. Yo vivía en Santa Cruz de la Sierra, pero apenas terminaba el colegio, apenas salíamos de vacaciones, nos subíamos al avión y nos íbamos para mi pueblo, ¿no? Para el pueblo de mis padres, pues nací ahí, pero nos íbamos allá, a Riberalta. Porque Riberalta era donde se reunía toda la familia. Y la Navidad verdadera, la buena Navidad, estaba allá.
Y no había nieve, no había reno, no había nada de eso, digamos, ¿no? Había barro en la cuneta, había harta humedad y una cantidad industrial de mosquitos, de los que no te picaban, sino que practicaban esgrima con tu piel. Pero lo lindo es que estaban todos mis primos. Y era la única época del año en que toda la familia se reunía, tíos, primos, abuelos, todos juntos. Y reventábamos cohetes, y correteábamos, y jugábamos hasta cansarnos, ¿no? Como les decía, seguramente muy parecida a la Navidad de muchos de ustedes, ¿no? Y uno era feliz. Bueno, al menos yo lo fui muy feliz en esas Navidades, ¿no? Porque para un niño la Navidad es eso. Es esperar que lleguen las 12, es el regalo, la comida, los primos, los chicos, los amigos correteando por todos lados. Ahí no hay mucha teología. Ahí no hay reflexión profunda, pero creo que si en alguna palabra yo podría definirlo, para mí era perfecto. Y yo tengo un recuerdo medio tragicómico de una de las últimas Navidades que pasé allá en casa de mis abuelos paternos, ¿no? Como en la mayoría de las casas, la cena de Nochebuena era chancho, cerdo, ¿no? Entonces, cada año era lo mismo. Se compraba el cerdo listo, lo traían, se servía y todos comíamos tranquilos, ¿no? Pero un año, no sé por qué a mi abuelo se le ocurrió criar un cerdo desde lechón, un chancho desde lechón, ¿ya? Y mi abuelo, de lo que recuerdo de él, es que era un tipo un poco obsesivo con algunas cosas, y ese año decidió que el chancho tenía que ser de la casa. La cosa es que llegamos, como siempre, a pasar la fiesta, y cuando llegamos a mi casa, a nuestra casa en Riberalta, nos encontramos con un chancho vivo. ¡Wow! Yo lo primero que dije, un chancho mascota. Y yo no sé si ustedes están al tanto, pero los chanchos se crían prácticamente como perros. Te siguen, te reconocen, juegan, chivean con vos. Y estábamos, me acuerdo, con mi prima Mónica, ya y con mi hermana Fabiola, y nos encariñamos con el chancho. ¿Y qué nombre le ponemos? ¿Y qué nombre le ponemos? Y como mi prima es de Estados Unidos, dice, pongámosle Porky, como el chanchito, ¿no? Así que lo hicimos el chancho de la familia, ¿no? Le dábamos de comer, le llevábamos las sobras del almuerzo, correteábamos, porque era nuestro pinky dinky amigo de Mónica, de Fabiola y mío, ¿no? Hasta que un día, una noche antes de la Nochebuena, viene mi abuelita y dice, ya grítanos, ya vienen a recoger al chancho. Y nosotros paramos las orejas y de recogerlo. ¿Recogerlo para qué? No entendíamos nada. Bueno, no entendíamos hasta que llegó la Nochebuena y el pobre Porky estaba en media mesa decorando como decoración principal de la cena navideña, ¿no? Y yo tenía pues unos 8 años y mi prima y mi hermana lloraban y yo no quería comer, nos negábamos a comer. Y mi abuelito, con una sabiduría más o menos cruel, me dice, es que mijito, para eso lo criamos, y si no lo comes se va a desperdiciar. Y después, a lo que yo empecé a comer, me dijo una frase que quizás en ese momento no entendí, pero que con los años me quedó tan grabada que la recordé para escribir esta prédica, ¿no? Me dice, mijo, no te encariñes con la cena. Así que ahí me vieran como Homero Simpson cuando se comió su langosta tenaza, ¿no? Disfrutando igual, ¿no? Y era Porky, sabe sabroso, decía yo, ¿no? Una tragedia infantil, pero con un rico sabor a chancho. Y lastimosamente, como dije al principio, esa fue una de las últimas Navidades que pasé en mi pueblo, ¿no? Porque poco después fallecieron mis abuelos, lastimosamente los dos el mismo año, y nunca más volvimos a pasar Navidad allá, ¿no? Y los recuerdos quedaron, obviamente, pero la Navidad como la conocíamos se fue con ellos. Y desde ese momento, para mi papá, porque eran los padres de mi papá, las Navidades se volvieron una fiesta triste. Ya no era lo mismo, ya faltaban lo que más importaban. Y con los años entendí por qué. Porque se habían encariñado con la cena, no con lo que la cena representaba. Y ahí fue cuando me di cuenta de algo que no es solo mío, o sea, no era solo costumbre nuestra. Nuestra Navidad es una fiesta totalmente condicionada, no solo la mía,
no solo la de mi padre, sino la de todos. Nos encariñamos con la cena, con la mesa llena, con la gente sentada en las sillas correctas. Y cuando eso falta, sentimos que la Navidad se rompió. Si están las personas correctas en la mesa, decimos, qué linda Navidad. Pero si falta alguien, si hay una silla vacía, decimos, no, qué triste Navidad. Sin menospreciar el dolor de nadie, lo digo. Si hay plata para los regalos, si la mesa está llena de un banquete, si este año nos salió bien o más o menos bien, decimos, wow, qué bendecida Navidad. Pero si la plata no alcanzó, si este año fue un desastre, si la economía nos apretó fuerte, entonces decimos, no, este año va a ser una Navidad terrible, ¿no? Y empezamos a atar o hemos atado la celebración de la Navidad a lo externo. O sea, si el bolsillo está lleno, el corazón está lleno. Si el bolsillo está vacío, el corazón se rompe. Si la familia está completa, todo parece estar bien. Pero si falta alguien, no, ya no es lo mismo. Y convertimos la Navidad en un termómetro emocional. Que si estoy arriba, con todo bien, celebro. Si estoy abajo, con las cosas mal, sufro. Y lastimosamente, nuestra vida se ha hecho una extensión de eso. Vivimos así no solo en Navidad, sino en todo. Condicionamos todo. Nuestra alegría depende de cómo nos va. Nuestra paz depende de las circunstancias. Nuestro agradecimiento depende de si recibimos lo que esperábamos. Somos como ese niño que abraza a los tíos solo cuando hay regalo. Y cuando no hay regalo ni los mira. Tacaño de porquería. Y antes de que alguno piense, ya vino este Grinch que viene a arruinarnos la Navidad hablando de semejante burrera, o mira cómo está cuestionándolo todo. No, ténganme paciencia, ¿ok? Be patient, please, ¿ok? Porque no es mi intención. El Señor no puso esta palabra en mi corazón para eso, ¿no? Quiero empezar diciendo que no es mi intención decirte como muchos amarguetes religiosoides, ¿ya? No, que la Navidad es pagana. No, papá, la Navidad no es pagana. Nelson, mi locura, ¿ya? Contrario a lo que los evangeloides estos piensan, Dios no está en contra de que celebremos. Dios no es un viejo cascarrabia que está en el cielo diciendo, ¿cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a pasarla bien en el nombre equivocado? Es más, fíjense una cosa curiosa. Él inventó la celebración y sobre todo las celebraciones en familia. De hecho, ¿sabían que en el Antiguo Testamento, y de esto no se habla mucho, ¿ya? Pero Dios estableció un diezmo específicamente para festejar en familia? El que quiera buscarlo puede leerlo, está en Deuteronomio 14. Dios le dijo al pueblo, en esencia más o menos, tomen el 10%, tomen el diezmo, vayan a un lugar que yo elija, compren lo que quieran, vaca, oveja, vino, pero no se atrevan a comprar vino en cartón, que sea un buen vino, digamos, ¿no? Coman, beban y alégrense delante de mí. A ver, no vamos a malentender que Dios vayan y hagan desmadre o hagan exceso, ¿no? Él en realidad no solo autorizó, sino que escribió en la ley, o escrito estaba en la ley, que debía celebrarse ese diezmo festivo, porque eso es lo que se llama el diezmo festivo. Y eso no iba para el templo, no era para los sacerdotes, era para la familia, para que se junten, para que coman juntos, para que rían, para que celebren, para que recuerden alrededor de una mesa qué bueno es Dios con nosotros. Así que escúchenme bien. Estoy totalmente de acuerdo con la celebración de Navidad. Es más, disfruten la cena de Navidad, cómanse un buen lechón, un buen asado, lo que hayan podido hacer, ¿ya? Para lo que hayan alcanzado. Tómense un buen vino, abran regalos, abracen a los suyos, ríanse hasta que les duela la panza, porque no es pecado pasarla bien. Dios no se ofende porque celebrar con tu familia. Pero hay algo de lo que tenemos que ser conscientes. Esa fiesta se termina. La comida se acaba. Los invitados se van y el año que viene quizás no estén, quizás sea distinto. La gente falta, las circunstancias muchas veces cambian, la economía sube y baja. Y si tu Navidad depende solo de eso, si tu alegría está atada de que todo salga perfecto, si tu agradecimiento a Dios depende de cuánto tenés en la mesa,
entonces lamento decirte que tenés una Navidad frágil, como era mi Navidad en Ribera Alta. Era hermosa, para mí era perfecta, pero era sumamente frágil, porque dependía de circunstancias que yo no podía controlar. Y cuando esas circunstancias cambiaron, cuando mis abuelos ya no estaban, la Navidad se desmoronó. Y vienen las palabras que me dijo mi abuelo tan sabiamente, aunque creo que no tenía idea de lo que me estaba diciendo en ese momento y del impacto que iban a tener conmigo, y te las vuelvo a compartir. No te encariñes con la cena. Yo, vieron que estaba haciendo zapping en estos días en las redes sociales y veo siempre algo que para esta fecha me parece absurdo, ¿no? Veo discusión tras discusión queriendo darle un tinte teológico a cómo se llama esta fecha, ¿no? Y obviamente están los que llaman Navidad, la mayoría, porque es cristiano. Están los que dicen que Navidad es pagano, que es una celebración pagana, que hay que decir celebremos la natividad, ¿no? Están los gringos, ¿no? Que dicen Christmas, porque viene del Christmas, ¿no? Y después están los famosos progresistas que ya no quieren que digan ninguna de esas palabras porque ofenden, ¿no? Y quieren que solo digan felices fiestas para no herir sensibilidades, ¿no? Y la gente se pelea por eso, que Hanukkah, y se pelean por tonteras y se insultan como si el nombre de la fiesta determinara si Dios acepta la celebración o no. O como si al pronunciar la palabra correcta o decirle de la forma correcta fuéramos más espirituales. Pero acá está el problema. Podemos llamarla como queramos. Navidad, natividad, Christmas, nacimiento, lo que quieran. Todas esas palabras apuntan a lo mismo. A que se celebra el nacimiento de Jesús. Y ahí es donde nos equivocamos todos, o la gran mayoría. Porque Jesús no nació en la Navidad. Y no me refiero a la fecha. Jesús no nació en Belén. Jesús no empezó ese día. Vivimos equívocamente pensando que Jesús empezó o vino a la vida, o nació, perdón, en el pesebre, que el 25 de diciembre, la fecha que haya sido, ahí arrancó todo. Pero la verdad es otra. Jesús no nace en la historia en esa época. Jesús entra en la historia del mundo. No nace, entra. Porque Él ya estaba. ¿Cómo? ¡No! ¡Sacrilegio! ¿Cómo vas a decir que Jesús no nació ese día? ¡Que es el colmo! No va a faltar la que diga, no, claro, todo por justificar que María no es la madre de Jesús. Tranquila, hermana Pancha, respire un ratito. Deje la religión a un lado, un segundo, y vamos a la palabra. Mire lo que dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. No dice, en Belén nació o nacería el Verbo. Dice, en el principio era el Verbo que se hizo carne. Era tiempo pasado. Ya existía antes de que hubiera tiempo, antes de que hubiera mundo, antes de que hubiera historia. Y Pablo, creo que lo dice más claro todavía en Colosenses 1, y dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea, antes de todas las cosas, antes de la creación, antes de que existiera siquiera el antes. ¿Ya? Y a ver, si a alguno se le mete en que, no, es que eso estaba en el Nuevo Testamento porque ya lo sabían todo. Miren lo que dice Miqueas 5:2. ¿Ya? Pero tú, Belén, de ti saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son del principio, desde los días de la eternidad. Desde los días de la eternidad. No desde María, no desde Belén, no desde un pesebre, desde siempre. Y hay algo más. Porque cuando decimos que Jesús ya existía, no estamos hablando solo de una idea abstracta, o que no tenía función ahí, o un concepto teológico frío. Bueno, quiero aburrirlos con eso, ¿ya? Ese bebé en el pesebre, ¿saben ustedes quién era? Era el mismo que le habló a Moisés desde la zarza ardiente, el mismo que luchó con Jacob en Peniel, el mismo que cerró el arca de Noé desde afuera, el mismo que se le apareció a Abraham antes de destruir Sodoma, el mismo que le detuvo la mano a Abraham
cuando iba a sacrificar a Isaac. Ese personaje misterioso que aparece una y otra vez en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová. No era un ángel cualquiera, era él, Dios mismo haciéndose visible antes de hacerse carne. Qué belleza, ¿no? Y los teólogos llaman a eso la preencarnación, o sea, Jesús manifestándose de forma temporal antes de la encarnación definitiva en Belén. Por eso la Navidad no es el comienzo de Jesús, es el momento en el que el Dios eterno decide entrar de una vez y para siempre en la historia humana. Por eso la Navidad no es el comienzo de Jesús, es el comienzo visible de su misión. Yo estaba recordando también una Navidad posterior a eso, ya pasándola en Santa Cruz, ya la pasamos en Santa Cruz, y me acuerdo de un vecino de mi infancia, tendríamos un poco más de 10 años quizás, más o menos, ¿no? Y me acuerdo que una Navidad, durante semanas antes que llegue la Navidad, el tipo nos venía farseando, ¿ya?, a todo el que su papá le iba a regalar una bicicleta GT. Yo no sé si algunos de ustedes escucharon de esa bicicleta, quizás los que son contemporáneos míos la han escuchado más. Pero eran las bicicletas todas de la época, no eran livianísimas, carísimas. No cualquiera podía tener una de esas. Y llega Navidad, ¿ya? Y al día siguiente todo el mundo, pues no, esperaba ver la famosa bicicleta de este amigo, ¿no? Pero el tipo ni siquiera salió a la calle. Y vieron que siempre después de Navidad todos los chicos salen al día siguiente a ver, a mostrar sus regalos que habían recibido, pero este no salió en todo el día. Y después posteriormente nos enteramos, que al papá no le había alcanzado para la GT. Y le regaló una bicicleta, claro, pero le regaló una Caloi, que era una buena bicicleta, pero no era la GT que él quería. Y mi amigo estaba frustrado y estaba avergonzado porque había dicho que iba a tener una GT. Entonces, él no tuvo ni ganas de salir y se encerró y no quiso mostrarla. Lo que él no sabía, lo que él no veía es que su papá estaba pasando un momento duro. Sus abuelos estaban enfermos, y había tratamientos, había gastos, la mayoría del presupuesto de sus padres se había ido ahí. Y aún así, para comprarle esa bicicleta, había hecho un esfuerzo grandísimo, había hecho un esfuerzo real, un sacrificio. Pero el tipo no vio nada de eso. Lloró y se enojó y le gritó al papá que no era lo que había pedido, que él quería una GT. Y no vio el costo, no vio el sacrificio, no vio el amor detrás de ese regalo. Y hay que ser honesto, mi hermano. Nosotros hacemos muchas veces exactamente lo mismo con Dios. Nos acostumbramos a tener expectativas tan altas de lo que creemos que Dios tiene la obligación de darnos, que cuando no llega como lo pedimos, cuando no se ve como lo imaginamos, cuando no cumple nuestras expectativas, miramos el regalo y decimos, ¿está? ¿Por qué pues mi vida no es perfecta si yo escuché que tiene que ser así? ¿Por qué no tengo lo que pedí si lo declaré, lo decreté? ¿Por qué no salieron las cosas como yo esperaba? Y nunca nos detenemos a pensar en algo básico. ¿Qué tuvo que sacrificar Dios para que vos y yo estemos ahora aquí? ¿Qué tuvo que dejar, qué tuvo que cargar para que vos pudieras tenerlo? ¿Qué le costó a Dios darte el mayor regalo de la historia? ¿Con qué amor te entrega las cosas? Qué locura, ¿no? Qué locura. A ver. Ya habíamos establecido que Jesús existía desde la eternidad, eso ya lo dejamos claro, ¿no? En comunión total con el Padre, adorado por miles de ángeles, y sin embargo, decide venir. Y quiero hacer una doble mención y resaltar en el decide, porque Él decidió venir, porque nadie se lo pidió. A ver, perdón, yo no leo o no veo a un Abraham clamando, por favor Dios, necesitamos un Mesías que nos salve. O Moisés diciendo, ya no podemos más, ¿cuándo va a venir un Salvador? No veo a un Elías, a un Eliseo, a un David pidiendo. Nadie pidió eso. Fue iniciativa pura de Dios. ¿Sabe qué, mi amado? El regalo más grande de la historia del ser humano es uno que nunca pediste
pero que siempre, no alguno, no algunas veces, siempre necesitaste. Y hay algo que debería de verdad partirnos el corazón, el alma cada vez que pensamos en eso. Y debería desarmar a cualquiera, a creyente, incrédulo, religioso, no, sin importar su denominación, porque esto no es teoría, esto es amor puro llevado al extremo. Y a ver, para hacerlo gráfico, quiero que nos imaginemos algo. Quiero que nos imaginemos a un tipo que vive en el mejor barrio de la ciudad. Su papá es el dueño de todo. Todo lo que existe le pertenece. Todos lo respetan, nadie le discute la autoridad y él tiene exactamente la misma potestad que el padre. Pero hay algo que no lo deja en paz. Él mira las ciudades de arriba, mira los barrios donde faltan muchas cosas, donde hay hambre, donde hay abandono, donde hay gente rota. Y un día le dice al papá, ¿sabes qué, papá? No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo esta gente sufre, cómo esta gente está perdida. Yo hago esto, ¿ya? No es que este hombre decide hacer esto para hacer una campaña, no es que dice, bueno, vamos a regalar las cosas para quedar bien y así sube nuestro prestigio, no es que empieza a subir al TikTok, bueno, mis hermanos, acá estamos en la Villa 1 de Mayo, acá estamos en Villa La Cava, en la Villa 31, ¿no? Repartiendo regalos, no es que llegue en una vagoneta de luz a repartir víveres y se saca la foto y vuelve a su casa cómoda, no. Él pide algo mucho más fuerte. Él dice, yo voy a ir, ¿ya? Y cuando dice ir no está hablando de visitar, no está hablando de un ratito, no está hablando de una experiencia misionera de fin de semana, de un experimento social. Está diciendo, yo quiero ir a vivir con ellos, quiero caminar donde caminan, quiero dormir donde ellos duermen, quiero comer lo que ellos comen, quiero sentir el frío que ellos sienten. Está diciendo, quiero vivir con ellos, quiero sentir en toda la dimensión lo que ellos sienten. Y dice, no voy a llevarles pan desde lejos. Yo quiero llevarles el pan que necesitan. Porque me duele verlos así. Y quiero saciar su hambre. Y quiero estar con ellos. Pero lo inesperado pasa apenas llega. Desde el primer momento que se baja en el río Oba, ¿ya? Lo que mandan en ese lugar empieza a decir, no, a este tipo hay que sacarlo. Este viene a arruinarnos el negocio. ¿Cómo va a venir alguien a decir que puede saciar el hambre de esta gente? Si el negocio es que siempre tengan hambre. Y así fue. Unos pocos lo escucharon, unos pocos valoraron su sacrificio, pero la mayoría lo rechazó, lo escupió, lo despreció. Y uno se pregunta, ¿quién en su sano juicio rechaza a alguien que dejó todo para venir a ayudar? ¿Quién rechaza a alguien que dejó su comodidad para vivir acá? Pero eso fue exactamente lo que pasó. Y a mí me gusta imaginar que todo empezó mucho antes del pesebre, antes de Belén, antes del rechazo. Me gusta imaginar esa conversación que hubo en los cielos, esa conversación entre un hijo enamorado de la creación y su padre. Y antes de que alguien me escribe y que después me trate de hereje y de que soy peligroso o que es peligroso lo que digo para la gente, porque ya me lo han dicho más de una vez, ¿ya? Quiero aclararles algo, ¿ya? Voy a usar mi imaginación, esto no es doctrina, esto no está en la Biblia, palabra por palabra. Es solo una forma humana de intentar dimensionar una decisión eterna. Y si eso te incomoda, está bien, no pasa nada. Pero esto a mí me ayuda a entender un poco la magnitud de lo que pasó, ¿no? Yo me imagino una conversación en la eternidad, el Padre mirando a la humanidad y diciendo, hijo, míralo, están perdidos, están muertos espiritualmente, están separados de nosotros, siguiendo doctrina de hombre. La ley que le di a Moisés no alcanzó, los sacrificios no alcanzan, no hay forma de que se salven por sí mismos. Y me imagino al hijo respondiendo, lo sé, papá, y me duele mucho. Por eso quiero pedirte algo, déjame ir, yo puedo salvarlo. Y padre, hijo, yo también los amo, claro que los amo, pero dejarte ir. Ya les envié a los profetas y no quisieron oír. ¿Qué te hace pensar que a vos sí te van a escuchar? Y el hijo le responde, porque
porque no voy a ir como profeta, voy a ir como uno de ellos, porque quiero sentir lo que sienten, caminar donde caminan, pasar el dolor que pasan, vivir sus necesidades desde adentro. Y entonces me imagino al padre advirtiéndole algo más: pero hijo, es que si vas no te van a recibir bien, te van a rechazar, te van a escupir, te van a traicionar. Los mismos a los que vos vas a sanar, te van a negar, los mismos que van a comer de tu mano. Y al final, hijo, al final te van a matar. Y no van a ser desconocidos, sino que van a ser los mismos que vos estás yendo a salvar. Y el padre le dice algo que creo que es clave. Y que quede claro una cosa: nadie te obligue. Y yo me imagino a Jesús respondiendo sin dubitar: no, papá, nadie me obliga. Sé que me van a rechazar, sé que me van a escupir, sé que me van a clavar, pero si ese es el precio, que así sea, porque si no voy yo, ellos no tienen chance. Van a morir eternamente, van a quedar separados de nosotros para siempre, y yo no puedo permitir eso. Y yo no voy a pelear, yo no voy a huir. Sé que va a ser duro, pero no voy a usar mi poder para salvarme. Voy a morir. Prefiero yo morir ese viernes a que ellos mueran para siempre. Y me imagino que después de esa conversación habrá habido un silencio en el cielo, porque los ángeles acababan de presenciar el acto de amor más grande de la historia, más grande de la eternidad. Porque no hubo obligación, no hubo manipulación, no hubo presión, hubo una decisión propia. Jesús mismo lo dijo después, cuando ya estaba en la tierra: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Él la puso. Ese es nuestro verdadero regalo de Navidad. No la cena, no los villancicos, no el árbol, no los regalos envueltos, la salvación. Y ese regalo ya fue dado, ese regalo ya fue pagado, y ese regalo es eterno. Y yo me ponía a pensar: ¿cómo habrá sido todo eso? ¿Cómo habrá sido lo que pasó posteriormente, ¿no? ¿Cómo pasaron las cosas? Y no porque lo vuelva más real, sino porque me gusta hacer lo mío, los relatos. Deja de ser solamente una historia bonita que escuchamos todos los años, y creo que se convierte en algo más humano, más cercano, más real. ¿Cómo habrá sido la visita de Gabriel a María? ¿Qué habrá pasado por la cabeza de José cuando se enteró? ¿Cómo lo habrá tomado la familia? ¿Cómo habrá sido toda esa tensión humana alrededor de algo tan eterno? ¿Cómo fue llegar a Belén? ¿Cómo fue hablar con el posadero? ¿Cómo fue pedir un lugar cuando nadie quería abrir la puerta? Y en medio de eso, siempre hay una pregunta que se me viene a la cabeza, ¿no? ¿Por qué fueron Reyes Magos los que llegaron a visitarlo y no reinas magas? ¿Por qué creen ustedes? Bueno, con todo el respeto que se merecen las damitas, menos mal que fueron Reyes Magos, digo yo, ¿no? Porque para empezar, para mí, habrían llegado tarde al nacimiento. ¡Melchora! ¡Melchora! ¿Qué pasa, Gasparo? Ay, este vestido me queda horrible, amigui. Y estas sandalias nada que ver. Mira cómo me hacen mis pies chorizudos. ¿Cómo voy a ir así? Y ya de ida, ¿no? En los camellos. Ay, querida, ¿sabían que dice que se casó con un carpintero? ¿En serio? ¿Un carpintero? Ay, no la puedo creer. Ay, chica loca esta María, diría mi amada cuñada, que le mando un beso grande. De ahí cuando por fin llegan, yo creo que ya Jesús tenía una semana de nacido, ¿no? Miran el lugar. ¡Ay, José, querido! ¿No pudiste conseguir algo mejorcito? ¿Un Airbnb mejor? ¿Algo, querido? Y de nuevo el cuchicheo, ¿no? Ay, chicas, ¿saben qué es lo que pasa? Que me contaron que el bebé no es de él, pero chitón. Tranquilos, por favor, de nuevo, mis amigos religiosoides, es una broma, es sarcasmo, no se ofenda a nadie. Esto no pasó, no es bíblico, ¿ya? No pierdan el tiempo después escribiéndome, ¿ya? En fin, después de todo eso, después de la decisión que tomó Jesús, después del nacimiento, después de los milagros, después de la cruz, después de la resurrección,
La pregunta tiene que ser, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Porque podemos conocer toda la historia, porque la conocemos, podemos saber la fecha, podemos cantar alabanza, villancico, celebrar cada 25 de diciembre, prender velitas, ir a la iglesia, escuchar sermones, ir a la misa de gallo, y podemos leer la Biblia, y aún así, Cristo no haber nacido en nosotros. ¿Cómo? Así mismo. Porque si Cristo no nace en vos, si no hay una transformación real en tu interior, todo eso termina siendo solo mera información. Historia antigua, teología, religión. Y por eso es que hoy quiero hablarte de otra Navidad. No la que pasó en Belén, no la que se celebra una vez al año, la que pasa en tu corazón. Jesús habló justamente de esto con un hombre puntual y su nombre era Nicodemo. Era un fariseo, un maestro de la ley, respetadísimo miembro del gran Sanedrín, un tipo que se sabía la escritura de memoria. Estaba doctrinalmente requete preparado y aún así algo no le cerraba. Una noche va a ver a Jesús en secreto, ¿ya? A escondida, porque tenía preguntas que no podía hacer delante de los demás. Y miren que cuando se le acerca y le dice a Jesús, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo reconoce que Jesús viene de Dios, reconoce autoridad, reconoce respaldo divino, pero todavía lo ve como maestro, no lo ve como un salvador. Y Jesús no le responde al elogio, no le dice, ay, gracias, no discute teología, no le explica nada, va directo al corazón y le dice, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, este genio teológico que se conocía la palabra mejor que la gran mayoría, queda en blanco y le responde, ¿y cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pero es que él pensaba de forma literal. Él pensaba en lo físico, pensaba en lo natural, pensaba en la cena. Pero Jesús estaba hablando de otra cosa y le aclara y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. A ver, déjenme decirlo claro. Todos nacemos físicamente, ¿no es cierto? Eso nos da una vida biológica. Pero espiritualmente todos nacemos muertos. ¿Cómo? Así mismo. Todos nacemos muertos, separados de Dios, sin vida espiritual. Y Pablo lo dice así. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Y dice que estábamos muertos. No estábamos enfermos, no estábamos confundidos, no estábamos con un pie en la iglesia y otro en el mundo. No, muertos. O sea, nacer de nuevo es cuando Dios nos da la vida espiritual, es cuando el Espíritu Santo entra en nosotros y nos regenera. No es una reforma, no es una mejora, no es portarnos mejor, es una nueva creación. ¿Qué dice la palabra? Que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es aquí que todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y Jesús cierra esto con una imagen tremenda y dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Wow. El viento, no lo podés controlar, no lo podés ver, no lo podés agarrar, pero sabés que está ahí. Ves los efectos, ves las hojas moverse, sentís esa brisa en la cara y escuchás el sonido. Así es el nuevo nacimiento. No es algo que nosotros hacemos por nosotros mismos, es algo que Dios hace en nosotros y no lo vemos venir y no lo controlamos, pero cuando pasa todo cambia. Y no necesitamos andar gritando que nos convertimos y no necesitamos andar anunciando que ahora somos cristianos, porque nuestra vida habla sola. Y no solo andamos repartiendo bendiciones con la misma boca que después hablamos de maldiciones. Somos portadores de una atmósfera distinta, donde llegamos algo se mueve, algo se ordena. Porque la Navidad en el corazón no es solo decir me convertí, congrego, sirvo. La Navidad en el corazón es caminar como caminó Cristo.
Y ojo con esto, por favor. No es que nos volvamos perfectos, porque eso no lo podemos alcanzar, solo Él lo alcanzó. No es que dejemos de pecar de un día para el otro, pero algo fundamental cambia en nosotros. Cambia nuestra naturaleza. Antes estábamos muertos, ahora estamos vivos, ahora tenemos ese gozo. Antes Dios era una figura lejana, para algunos era un hombre de barba que juzga todo, o en el mejor de los casos, alguien que hace todo o tiene que hacer todo lo que Dios le pida. Pero ahora Él es papá, tu Abba. Antes la Biblia era un libro más, para algunos tonto, incluso para otros una obligación a leer. Ahora es agua en el desierto. Antes orar era un deber, ahora es una necesidad. Antes ibas a la iglesia por costumbre, por obligación, por paliar tu conciencia. Ahora hay una necesidad imperiosa dentro tuyo por congregar. Antes el chisme, la murmuración, la envidia, los celos, la ira, la flojera, la pereza te dominaban. Ahora tenés poder para resistirlo. Y no porque seas mejor, no porque seas más fuerte, sino porque hay una vida nueva adentro tuyo. Esa es la Navidad en nuestro corazón. Es ese día en que verdaderamente Cristo entra en nosotros. Y no hablo de un 25 de diciembre, no hablo de Nochebuena, no hablo de celebrar su nacimiento de una forma cultural o tradicional, que no está mal para nada, ya lo establecimos eso. Hablo de algo mucho más profundo. Hablo del día en que pasaste de muerte a vida, el día que el Espíritu Santo entró en vos y te hizo nacer de nuevo. Esa es tu verdadera Navidad. Mis amados, nacer de nuevo no es solo un evento, es el comienzo de una vida. Y no es que Cristo nace en vos, como he escuchado muchas veces, y después se va. No es que lo perdés o que su presencia está, y no es que tenés que volver a invitarlo. Cuando Cristo entra en vos, se queda. Y esto es importante decirlo, porque muchas veces escuchamos frases como es que hay que buscar la presencia, o no siento la presencia, y hablamos de Cristo como si fuera un visitante en nuestra vida, como si bajara cuando la música correcta está sonando, cuando la alabanza que nos gusta, ay, ¿sentiste la presencia? Dice, ¿no? Como si apareciera cuando logramos el clima emocional correcto. Pero Jesús nunca se presentó como alguien que viene, visita y se va. Antes de irse al cielo, Él hizo una promesa hermosa y sencilla y dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, no algunos días, no en los días buenos, no cuando nos portamos bien, no cuando oramos lo suficiente. Él está todos los días con nosotros. Y el autor de Hebreos lo refuerza todavía más cuando dice, no te desampararé ni te dejaré. No es que te voy a visitar seguido, no te preocupes, o voy a aparecer cuando me busques. No, es yo no me voy. La presencia de Cristo no se va y viene, es constante, es permanente, es real. No es que lo celebrás una vez cada tanto, no es que lo recordás en Semana Santa y en Nochebuena y después cerrás la puerta cuando no querés que Él vea tus chanchadas. Porque su presencia está cuando hacemos lo bueno y está cuando hacemos lo malo. Y que tenemos que vivir conscientes de que Él siempre está ahí. De que Cristo no visita, Cristo habita en nosotros. Y nosotros nos tenemos que sentir honrados. Es como cuando tenés un invitado importante en tu casa y te das cuenta de que todo cambia en tu casa a lo que estabas acostumbrado a hacer. Ya no dejas la ropa tirada por todos lados, ya no le hablas mal a tu esposo, a tu esposa, no pones cualquier burrera en la tele, ni te pones a escuchar cualquier burrera, ¿no? ¿Por qué? Porque hay alguien a quien respetás que está mirando. Pero Él no es un invitado. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no vino de visita. Vive con vos, vive conmigo. Y eso tiene que cambiarlo todo. No puede haber un espacio en nuestra vida, no puede haber una habitación, no puede haber una actividad, nada que no tenga sentido,
perdón, nada que no nos haga sentir privilegiados de que Él lo vea y que lo comparta con nosotros. Eso es la Navidad que nunca termina. La Navidad que nunca termina en tu corazón es cuando vivís consciente de que Él está ahí, no solo en la iglesia, no solo cuando orás, siempre en el trabajo, en tu casa, en el tráfico, en tu peor momento. No es que Él aparece ahí, es que vos te acordás de que nunca se fue, y cuando vivís consciente de eso, algo tiene que cambiar. Nuestra capacidad de amar se renueva. Tenemos una honra por esa presencia, sentimos ese privilegio y esa honra, no porque Cristo venga y entre otra vez, sino porque su amor ya está en nosotros y empieza a fluir. Y Pablo lo dice bien, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. No dice se derrama cada día, dice ha sido derramado, ya está dentro. Lo que pasa es que cada día no es que Dios nos vuelva a amar, es que ese amor empieza a salir de nosotros. Empezamos a vivir de adentro hacia afuera y paramos de vivir de afuera hacia adentro. Y cuando vivimos así, conscientes de su presencia constante, honrando eso, comenzamos a cambiar. No porque teníamos que cambiar, no porque nos obligaron a cambiar, sino que ese amor no nos permite seguir siendo los mismos. Es como cuando uno se enamora de verdad. No es que tenés que cambiar, es que no podés no cambiar. Es inevitable. Empezamos a hacer cosas que nunca hicimos y dejamos de hacer las cosas que siempre hicimos y estaban mal. No porque alguien nos presionó, sino porque ese amor nos transforma desde adentro y desde ahí nace un agradecimiento genuino. Porque ya conocemos el costo del regalo, porque ya sabemos lo que le costó a Dios salvarnos. Entonces nuestro agradecimiento ya no depende si el año fue bueno, ya no es gracias a Dios porque me fue bien, ahora es gracias Dios porque estás acá conmigo, aunque este año me haya ido mal, aunque se me haya caído todo, aunque haya perdido el trabajo, aunque se haya muerto alguien que amaba. Aunque la economía me haya reventado, aunque mi familia se haya roto, gracias igual, porque sé que vos seguís acá como un padre que abraza a su hijo en medio de la tormenta y no le promete que quizás va a dejar de llover, pero le promete que no lo va a soltar jamás, porque Él no prometió que las circunstancias siempre serían buenas, prometió algo mejor, prometió que Él estaría siempre en todas las circunstancias que atravesemos. Ya que hay algo hermoso que sucede cuando vivimos conscientes de que Cristo ya está en nosotros, que ha nacido en nosotros, cuando entendemos que su presencia no nos abandonó ni que nos va a abandonar, ya no lo obedecemos por miedo, lo obedecemos por amor. Porque la ley fracasó en eso. La ley fue ineficaz. Intentó transformarnos a base de amenazas. No hagas esto o vas a morir. Cumplí esto o vas a ser castigado. Si no haces esto, vas a ser maldito. Y eso no funcionó. Porque el miedo no transforma, el miedo solo controla, pero controla por un rato, hasta que nadie te mira. Es como el chico que se porta bien cuando los padres entran a su habitación. Mientras lo miran obedece, pero apenas sale, hace lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque él no cambió por dentro, solo se controló por fuera. Y ahí entendemos algo más. La Navidad no fue un regalo barato, no fue un Dios diciendo, bueno, mando a mi hijo un ratito, que haga un par de milagritos, que muera rápido y listo, y ya todos ustedes van a tener lo que le dé la gana. La Navidad le costó a Dios lo que más amaba, le costó ver a su hijo sufrir lo que ningún padre debería ver, le costó dar la vuelta a la cara en el momento de mayor dolor, le costó todo. Y cuando conoces el costo del regalo, cuando sabes que Él prefirió morir ese viernes antes de verte morir para siempre, algo tiene que cambiar. Ya no tenemos que querer desobedecerlo, y no es que tenemos que obedecerlo, es que ya no podemos no hacerlo. Porque cuando entendemos cuánto nos amó, cuando entendemos lo que estuvo dispuesto a pagar por vos y por mí, la obediencia deja de ser una obligación y se vuelve una respuesta natural. Amamos porque Él nos amó primero, y cuando amás así, honrás con obediencia, no por temor al castigo, sino por gratitud, por respeto, porque hay una Navidad perpetua dentro de vos. Mi abuelo me dijo, mijo, no te encariñes con la cena. Yo quiero decirte lo mismo a vos. No te encariñes con la cena. Celebrá, compartí, disfrutá. A Dios le agrada que lo hagas, pero no te olvides de esto. Cuando tu Navidad no es la cena, cuando tu Navidad
no es la mesa llena, cuando tu Navidad no depende de quién está o quién falta, cuando tu Navidad es Cristo viviendo en vos, eso no se cae, eso no se termina, eso no se desmorona, porque Él no se va como se fueron mis abuelos, como se fue mi pueblo, como se fue esa infancia que nunca más volvió. Él no se va, no se termina como se termina la comida, como se termina la fiesta, como se termina el año. Él no se termina y no depende de las circunstancias, como dependía mi Navidad, como depende la Navidad de muchos. Él está. Y esa certeza de que Él nunca se va, te hace vivir distinto, te hace amar distinto, como Él te amó primero, te hace agradecer distinto, no por lo que tenés, sino por quien te tiene en sus manos, y nos hace obedecer distinto, no por miedo a perderlo, sino por amor a aquel que prefirió morir antes que perdernos a nosotros. Y ese día en que Cristo entra en vos, se queda y puede pasar en cualquier momento. Puede ser un 25 de diciembre, puede ser un martes aburrido, puede ser en una iglesia llena, en tu casa vacía, puede ser en la cárcel más oscura o en medio de tu peor momento. No importa cuándo, no importa dónde, todo el tiempo Él está esperando entrar. Lo que importa es que cuando pasa, cuando el Espíritu Santo te hace nacer de nuevo, cuando Cristo entra en vos, para no irse nunca más, ahí comienza la Navidad que nunca termina. La Navidad que no se va con la gente, la Navidad que no se acaba con la comida, la Navidad que no depende del año que tuviste, la Navidad que es Él viviendo en vos para siempre. Y ya cerrando, déjame decirte esto, que esta Navidad no sea solo algo que recordás en diciembre, que no sea solo una fecha en el calendario, que no sea solo una noche linda que después se apaga. Que lo que vivís ahora sea lo que vivís en enero, en marzo, en julio, en los días comunes, en los días donde nadie celebra, no porque Cristo venga solo cuando lo buscas, sino porque sabés que nunca se va. Y esa es la certeza de que Él nunca se va y que no podés ser el mismo sabiéndolo, porque todo lo que te dije hoy no quiero que sea para que te emociones un rato, para motivarte, sino para que se entienda algo que es simple y brutal, que el Dios eterno, el que no necesitaba nada, el que no tenía por qué, decidió entrar en la historia por vos y por mí. No por los buenos, sino por los muertos, no por los sanos, sino por los enfermos, no por los que se lo merecían, sino por los que no teníamos ninguna chance. Y eso tiene que partirnos el corazón cada vez que lo pensamos, porque no vino cuando lo llamaron, vino cuando nadie podía llegar, no vino porque alguien se lo pidió, vino porque si Él no venía, no había salvación. Y sí, lo sabemos, las tormentas van a llegar, el problema puede seguir, las pérdidas pueden pasar, pero hay algo que cambia todo. Ya sabes que no caminas solo. Y quizá lo que más necesitas hoy no es un milagro grande. No es que todo se arregle, no es que desaparezca todo lo que te molesta, lo que te duele. Tal vez lo que más necesitas hoy es eso. Saber que no estás solo. Saber que Dios no te soltó y no te va a soltar. Entender que aunque nadie entienda lo que estás viviendo, Él sí lo hace. Glorioso Señor. Mi amado, podemos tener la Navidad en el calendario y no tenerla en el corazón. Podemos tener una mesa llena y seguir vacíos por dentro. Podemos celebrar cada diciembre y seguir muertos el resto del año. Por eso hoy no quiero hablarte de una fecha, quiero hablarte de una persona. Y si hoy vos estás acá y decís, yo me acostumbré a la tradición, me enamoré de la cena, pero creo que Cristo no vive en mí porque no siento lo que decís, Chichi, que Él está constantemente conmigo. O si decís, sí, yo conozco a Jesús, pero ahora creo que nunca lo conocí de verdad. Si decís, yo necesito eso, yo necesito vida, yo necesito que Cristo habite en mí, entonces este es tu momento. Puede que no lo sabías, pero Él ya había decidido venir a habitar con vos desde siempre. Y no vino solo a darte una noche buena, no vino solo a darte una cena especial, no vino solo a darte un año mejor. Vino a darte vida, vino a darte una vida con propósito, vino a habitar en vos y vino a quedarte. Y cuando Él entra, cuando el Espíritu Santo te hace nacer de nuevo, cuando Cristo vive en vos y no se va, ahí empieza la Navidad que nunca termina.
Padre amado, Dios bendito, gracias, Señor. Gracias por ese regalo tan grande que nos ha dado, Señor. Gracias por ese regalo que tanto menospreciamos, Señor. Gracias porque usted se hizo carne, Señor, siendo un Dios todopoderoso que no necesitaba venir por nosotros. Vino, Señor, se hizo hombre, Señor, sufrió, padeció como nadie, Señor, para salvarnos. Gracias, amado Dios. Gracias porque de hoy en adelante, Señor, queremos ser conscientes de que todos los días de nuestra vida es Navidad en nuestro corazón, que tenemos que vivir una Navidad que nunca se termina, sabiendo que usted habita con nosotros, que usted vino para morar con nosotros, Señor, ahora y por toda la eternidad, Señor. Padre amado, bendiga, Señor, a cada familia, Señor, a cada persona que ha escuchado esto. Bendígalo, Señor, no solamente en Nochebuena, Señor. Llene sus corazones, Señor, de aquellas familias que están pasando por una pérdida, Señor. Padre amado, sea usted sentándose en la silla de esa persona que falta, Señor. Sea usted trayendo la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Padre amado, sea usted, Señor, dándole ese gozo que no viene de quien está o quien no está, Señor. Sea usted, Señor, proveyendo, Señor, a todos aquellos, Padre amado, que quizás no saben qué van a hacer para Navidad. Sea usted, Padre amado, trayéndoles, Señor, trayéndoles gozo, Señor, trayéndoles paz, Señor, sabiendo, papá, que nuestro principal festejo, Señor, no se rige por una fecha, sino se rige por usted, y así seguirá siendo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Padre amado. Gracias, mis amados hermanos, por estar una vez más aquí conmigo. Que Dios me los guarde, me los bendiga, que tengan una feliz y hermosa Navidad. Nos vemos el próximo.